Hola, ¿qué tal amigos de Mate y Ciencia? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este video de Aprende fácilmente osciladores senoidales, lo cual es muy útil para radiofrecuencia y vamos a intentar hacerlo apto para todo público. Entonces, dentro del mundo de la electrónica, cuando hablamos de un oscilador senoidal, ¿qué queremos decir? Que tenemos un circuito, el cual, a partir de una fuente de alimentación de voltaje de tensión continua, ¿sí?, obtenemos una salida senoidal. Esto se usa mucho en, por ejemplo, osciladores locales de radiofrecuencia y, bueno, equipos de comunicación en general. Hay de frecuencia fija y frecuencia variable, hay que tener en cuenta eso. Y bueno, acá como ven en este dibujo, lo que está diciendo es que tengo una fuente de tensión continua, una VSC, y tengo una llave. ¿Por qué? Porque por lo general, para que un circuito arranque, se requiere de un pulso, ¿sí? Por lo general, esto se usa en simulación y en la práctica no, porque uno al conectar la fuente, el switch está en serie y ya anda. Pero, ¿por qué es eso? Bueno, porque resulta que el circuito que se implementa tiene una cierta función de transferencia cuya respuesta al pulso es una senoidal. Eso quiere decir que es un circuito inestable. Entonces, ahí vamos a la teoría. Hay muchas formas de encarar la parte teórica. Por lo que en general se arranca de esto, que es el diagrama en bloque de un sistema realimentado. Pero nosotros vamos a encararlo por otro lado. Vamos a hablar primero de cuáles son los 4 conceptos clave para hablar de entender cómo funciona un oscilador. Básicamente tenemos que, conocer el diagrama en bloques de realimentación negativa y positiva, que en este caso lo vamos a dejar para después. Tiene que ver con realimentación, lo que son las redes betas y el criterio de Barkhausen, ¿sí? Entonces, y hablar un poco de transformada de Laplace. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que cualquier circuito pasivo o activo quiere decir que contiene elementos de amplificación como amplificador operacional o transistores, y pasivo solamente RLC. Bueno, lo que hay que saber es que esta función de transferencia va a ser una expresión matemática que la estabilidad de esa función se define como la ubicación de los polos en el plano S. Entonces vamos acá a un plano del eje imaginario y del eje real. Las funciones de transferencia con circuitos pasivos están casi siempre de este lado, ¿sí? Y los que tienen elementos activos pueden estar de este lado o de este lado. Entonces este semiplano es el que tiene polos de parte real negativa, como los filtros pasivos. Y de este lado, y a su vez de este también pueden aparecer, hay en este lado viene siendo polos con parte real positiva. Acá polos parte real negativa, pero los que están de este lado también pueden estar eventualmente acá, y a medida que se aumenta el beta, se van desplazando hacia acá. Que eso básicamente tiene que ver con los osciladores. Entonces, los polos de parte real negativa, que son los estables, si están sobre este eje está perfecto. Ahora, si está acá, como por ejemplo el transistor de un circuito RC, tiene una respuesta exponencial decreciente. Ahora, si están arriba, podemos tener un ringing, que es una oscilación así que se va amortiguando. Esto sería el transistor, por ejemplo, de un circuito RLC, si mal no recuerdo, se llama sobreamortiguado en este caso. Bueno, ¿y por qué entonces con un pasivo puedo hacer esto y con un activo estoy acá? Bueno, básicamente, a nivel matemático de interpretación, nunca vamos a obtener una función de transferencia con polos de parte real positiva si no tengo un elemento activo, ¿sí? Entonces, paso acá. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, de que cuando uno plantea las ecuaciones diferenciales del sistema, cuando uno las quiere resolver y aparece la respuesta de la función, esto es E por un valor a algo, esto es una senoidal acotada por una exponencial. O sea, matemáticamente, los polos con parte real negativa van a dar este tipo de respuesta cuando uno hace la antitransformada de Laplace, y los que tienen algo activo de este lado. Bueno, entonces, la red de beta lo vamos a ver después, porque si no se va a complicar. Ahora sí, hasta ahora no vimos ningún circuito, Estamos viendo los aspectos generales. Bueno, ¿qué pasa con la realimentación negativa? En uno de los videos anteriores demostramos que este diagrama en bloques, la función la ganancia del lazo cerrado era A sobre 1 más beta por A. Y esto era para realimentación negativa. Y entonces, a un nivel circuital, beta es la red de realimentación, es muy fácil entender esto. Bueno, muy fácil respecto a otras formas cuando veamos una implementación con amplificador operacional. En cambio, en caso de hacer con transistor es un poco más complejo. Pero bueno, el operacional es para baja frecuencia y el transistor para alta frecuencia. Entonces, esto que está acá, si yo tengo 1 más esto, necesito que beta sea una red no inversora, que no desfase, y en lo posible que no desfase nada, puede ser una red resistiva, y A tampoco. O sea, que A tiene que ser un amplificador no inversor,
beta, una red beta no inversora, o bien este puede ser un amplificador inversor y esta una red beta inversora, ¿sí? Entonces el producto me va a dar algo positivo. Bueno, esto, bueno, como decía, se va a entender fácil con operacional. Bueno, ahora si en vez de tener esto, yo tuviera un sumador acá, se puede demostrar que la ganancia del lazo cerrado ya no es 1 más beta A sobre 1 más beta por A, sino que es 1 sobre 1 A sobre 1 menos beta por A. Lo que estoy diciendo, básicamente, entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo tener una red beta inversora y un amplificador no inversor, o una red beta no inversora y un amplificador inversor. Que esto creo que es lo que vamos a implementar en el ejemplo, ahora lo voy a ver, lo vamos a ver bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo puedo observar acá? Así como acá decía, che, si A por beta es mucho más grande que 1, desprecio el 1 y se me cancela la A y me queda que la ganancia es 1 sobre beta. Eso en operacionales. Ahora acá, ¿qué es lo que acá es diferente? Acá si esto vale en particular menos 1, perdón, si esto vale 1, ¿qué va a pasar? Va a ser 1 menos 1, que es 0, y un número sobre 0 es indeterminado, o sea, eso es la condición de inestabilidad. Por eso es que Barkhausen trabaja sobre este producto y lo llama ganancia de lazo T. ¿Y cuál es la condición de Barkhausen? Bueno, básicamente lo que tengo que lograr es que esto se convierta en un menos 1. ¿Y qué puedo decir? Bueno, puedo interpretarlo de dos formas. Puedo decir que el módulo de A por beta sea 1 y que la fase de A por beta sea 180. O puedo decir que A por beta sea menos 1 y la fase de esto me dé 0. O sea, termina siendo el mismo número, digamos, ¿ok? Entonces, a ver, bueno, acá tenemos... Y acá hay una parte interesantísima. La cuestión es que esto es muy sencillo de interpretar y realizar, más allá de algunas cosas prácticas, con un amplificador operacional. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que el amplificador operacional es un amplificador diferencial. Entonces a sus entradas tiene la diferencia de una señal con la otra y después la amplifica. Entonces acá el primer ejemplo propuesto es un circuito que se llama, es un circuito oscilador del tipo no sintonizado, que decir que no tiene bobina y capacitor, sino que tiene ROC o RL. Es no sintonizado, diseñado especialmente para baja frecuencia porque usa un operacional. Y el operacional tiene respuesta en frecuencia mucho menor que un transistor de tipo un BF, digamos, que falta frecuencia. Entonces, bueno, vamos a interpretar un poco. Acá remarqué con un cuadrito, sí, esto es un amplificador operacional que tiene un resistor R1 de realimentación y un resistor R2. Esto es un amplificador en configuración, es un amplificador operacional en configuración. Amplificador de tensión no inversor, ¿sí? Y la ganancia de esto es 1 más R1 sobre R2, ¿sí? Entonces, esto que está acá, si bien es un operacional, sería este A. Y después el beta, en este caso, fíjense que tengo esta red RC. Puede ser R1, C1, R2, C2, pero esto es una versión simplificada del puente de Wien que me permite hacer cálculos más sencillos. Entonces, fijando para este circuito en particular que tiene esto igual, tenemos que, ahí lo vamos a ver la demostración, tenemos que la frecuencia de oscilación va a ser 1 sobre 2 pi R por C y la ganancia tiene que ser mayor a 3. O sea, esta configuración, 1 más R1 sobre R2, me tiene que dar mayor a 3. Si me da justo 3, estoy en un problema. Si me da un poquito menos, estoy en más problema todavía. Pero si me da 3 y un poquitito más, ahí va a andar bien. Y si me paso, vamos a tener otro problema, que ya lo vamos a ver en una simulación. Eso lo que está haciendo es fijar un polo acá. Y en 3 estoy clavado acá, por eso hay que darle un poquito más para ir para este lado. Si le doy un poco menos, va a ser así, como este. Va a ser un ringing, digamos. Y si voy muy hecho acá, se va a recortar, que es otro problema. Bueno, cuestión, tengo este circuito, un amplificador operacional, una red, acá tengo para darle el pulso en la simulación. Y bueno, entonces esto es beta. ¿Ok? Esto es beta. Y en este caso, la señal de realimentación, fíjense que, ¿qué está pasando? Si yo tengo un amplificador no inversor, necesito tener una red beta inversora. O sea que la configuración de esto, si hago un diagrama de Bode, me tiene que dar que invierte. Es una red que desfasa 180 grados. Entonces, lo que hago es entrar por el pin positivo del operacional. Entonces ahí estoy logrando la realimentación negativa. ¿Por qué? Porque si yo tengo una realimentación positiva, estoy acá. Y si estoy acá y tengo un amplificador no inversor y una red beta inversora, el menos 1 lo estoy formando a partir del beta.
Entonces me queda 1 menos 1 y así. ¿Y cuánto vale A? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces ahí tengo un oscilador puente de Wien. Acá tengo hecha una simulación, ¿sí? Ahí están los valores. Se busca una frecuencia de corte de... Perdón, una oscilación de 1 kHz. Acá el circuito, ¿sí? Acá está el pulso para que en simulación arranque. Y lo que obtuve, bueno, no se llega a notar bien acá, pero esto se va achicando, no se ve bien en el gráfico. Obtengo este tipo, ¿ok? Esto es con la ganancia justa, que me da 3, ¿sí? Y bueno, no anda bien. Después, acá tengo uno que en vez de darle 3 de ganancia, le di 3,005. Este anda bien, ahí a veces llega a ver, esto sí la bien. Recuerda que calcular la tensión pico a pico, bueno, no es parte de general de las materias que se ven cuando uno estudia, pero bueno, se puede hacer por simulación. Y si cambio la frecuencia, va a cambiar el voltaje pico, porque cambia la impedancia de la red beta. Pero bueno, eso es algo que conviene hacerlo en simulación, no calcularlo porque se vuelven locos. Y acá, por ejemplo, dándole una ganancia más que la justa, por ejemplo 3,5, empiezan a haber recortes. ¿Ok? Y si la frecuencia es mucho más alta que la del operacional, la frecuencia de la onda esperada es más alta que el slew rate del operacional, acá voy a ver una onda casi triangular. Hay que tener cuidado con eso, hay que ver el detallito. Bueno, y ahora acá están los cálculos teóricos del puente de Wien. Lo que tengo que hacer es calcular primero beta, ¿sí? Beta de F. Entonces beta voy a tener una tensión de entrada, B in beta, y una tensión de salida, B o beta. Beta va a ser salida sobre entrada. Acá está. Entonces, bueno, la salida va a ser la entrada de beta dividido, bueno, toda esta impedancia para calcular la corriente que entra, se hace todo con Laplace. Entonces, obtengo primero la corriente, después lo multiplico por este paralelo, ¿sí? Y ahí obtengo la tensión que está acá. Entonces, haciendo todos esos cálculos y haciendo un poquito de operaciones con números complejos, se hace un lío, la verdad. Llego a esto que es beta. Y una vez que llego a beta, tengo que aplicar el criterio de Barkhausen. Entonces, ahí lo tengo, ¿sí? Digo que A por beta tiene que ser 1, ¿ok? En este caso, porque estoy considerando el A por beta, o sea, estoy acá. Quiero que esto sea 1, entonces 1 menos 1, 0. Bueno, entonces, bueno, acá se opera matemáticamente de esta forma. Simplemente la expresión que tenía por beta la multiplico por AB, todo esto igual a 1. Bueno, termina pasando que esto lo paso multiplicando, después juntando parte real con parte imaginaria, planteo las ecuaciones de condición y llego a que la ganancia tiene que ser 3, que en realidad se dice ganancia mínima mayor a 3 sería la interpretación correcta. Después de esta ecuación obtengo la frecuencia, ¿sí? Y ahí está, la frecuencia es 1 sobre 2 pi RC y la ganancia es 3. Bueno, esto espero que haya servido como una introducción a entender fácilmente los osciladores senoidales. Y tengan en cuenta también otro tipo de osciladores de onda cuadrada, ¿sí? Hay otros tipos de osciladores de onda cuadrada, por ejemplo con un 555 o con un operacional realimentado positivamente que tienda a la saturación. Y bueno, próximamente más videos sobre osciladores, clasificando los tipos de osciladores, cuáles son los parámetros de interés. Esto es una introducción para que se entienda fácilmente la relación entre una realimentación, una topología circuital real y el tema de la transferencia con ceros y polos. Eso es todo, hasta luego, chao. Suscríbanse y denle me gusta.